síntoma pues es la molestia que el paciente refiere en la anamnesis, y lo que tiene, la competencia que tiene que adquirir es de un síntoma, tienen que estar pensando ya en las varias posibilidades etiológicas o diagnósticas, ¿verdad? Entonces eso les ayuda, si se fijan, cuando lean, siempre den un poco de importancia al porcentaje, digamos, ¿no? O sea, frente a un síntoma X, porcentualmente se debe más a esto que importa fijar. ¿Por qué? Porque obviamente lo más frecuente es lo primero en lo que tienes que pensar, ¿no? Entonces, síntomas cardiovasculares, está el dolor de pecho. Tiene diferentes etiologías, sin embargo, la etiología cardíaca por lejos es la más importante, y dentro de la etiología cardíaca, la enfermedad aterosclerótica de las coronarias, o sea, la enfermedad coronaria. ¿Por qué? Por su, primero, frecuencia de presentación, que es alta. Segundo, por la alta morbilidad que tiene, complicaciones que deja, y finalmente por la mortalidad. La principal causa de muerte de origen cardíaco es justo la enfermedad coronaria aterosclerótica. Entonces, el dolor de pecho de origen coronario aterosclerótico es de lo más importante que aprendan a reconocer, y básicamente se hace por anamnesis. Entonces, causas de dolor de pecho cardíacas. Dentro de ellas se pueden subdividir en isquémicas, no isquémicas. Dentro de las isquémicas, este renglón es el frecuente. El 95% de isquemias de corazón que dan dolor de pecho van a ser por placas de ateroma. La placa de ateroma no es sino un núcleo lipídico rodeado de un tejido fibrótico, todo esto por disfunción arterial secundaria, un distrés oxidativo secundario, los factores de riesgo coronario o aterosclerótico mayores: hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo y el genético. Hay otras causas de dolor de pecho isquémico que no sea aterosclerótico, claro. Si hay un espasmo de coronaria, ocurre, suele asociarse en el sexo femenino, con el alcohol, con el tabaco, con la cocaína. La patología de válvula aórtica, sea estenosis o insuficiencia, cuando son importantes, también son capaces de generar isquemia del miocardio y dolor de pecho por esta etiología, ya que en ambas circunstancias no se facilita la irrigación del miocardio, que ustedes ya saben se ejecuta durante la diástole. Dentro de las no isquémicas, esta de aquí es importante por su alta mortalidad. Felizmente no es muy frecuente, pero cuando ocurre pues es altamente mortal. Es la disección de un aneurisma de aorta. En este caso, para que el dolor de pecho tiene que ser de aorta torácica. La pericarditis ya no implica mortalidad, pero es obviamente una causa de dolor de pecho, donde el paciente pues tiene este dolor cuyas características son diferentes de la aterosclerosis. Cualquier miocardiopatía es susceptible de dar dolor de pecho, no es frecuente. El prolapso de válvula mitral, que puede ser congénito o adquirido, podría dar un disconfort de tórax, un dolor nada característico, pero dolor de pecho. Ruptura de cuerdas tendinas o del seno de Valsalva, tanto de origen traumático como, por ejemplo, por necrosis secundaria a un infarto, podrían pues también dar dolor de pecho. Dentro de las no cardíacas psicógenas, son bastante frecuentes en las emergencias. Pacientes que van a emergencia con dolor de pecho y finalmente terminan siendo originadas por ansiedad, depresión, o pacientes que simulan a veces para obtener atención de la familia, ¿no? Los dolores que se originan en la pared del tórax son muy frecuentes. Dentro de ellos la costocondritis, ahí está el síndrome de Tietze, una neuralgia de cualquier nervio intercostal, una fisura o fractura costal secundaria a un golpe, a una osteoporosis, en fin. Dentro de las digestivas encabeza la patología del esófago, ya sea a nivel de inflamación de este, o ya sea por espasmo frente a ingesta de bebidas, por ejemplo, frías. Si el paciente tiene una hernia del hiato esofágico, obviamente también va a tener dolor de pecho, pero obviamente pues es después de las comidas copiosas, cuando el paciente se adquiere el decúbito, inmediatamente después ingiere alimento. Patología de vesícula puede irradiar el dolor al pecho y confundirlos.
La úlcera péptica se localiza el dolor en el epigastrio y justo el epigastrio es una de las localizaciones del dolor de origen coronario. La pancreatitis, si bien sabemos que es un dolor en barra, pero podría irradiarse al pecho y crearnos algún problema diagnóstico. Dentro de las causas pulmonares, cualquier cosa que inflame la pleura, obviamente va a dar un dolor en pulsada de costado, cuadros de neumonía también dan dolor de pecho o signo de pleuroparenquimal. El neumotórax espontáneo da dolor de pecho. Ustedes se percatan porque ponen el esteto y no hay murmullo en el lugar donde está el neumotórax. El tromboembolismo pulmonar o TEP generalmente se presenta como un dolor de pecho asociado a disnea de aparición súbitas de origen no determinado. Toman placa, averiguan, no encuentran causa, puede ser un TEP. Entonces volvemos al primer renglón que dijimos. Dentro de todo el dolor de pecho, la más importante por mortalidad alta y frecuencia de presentación es el dolor isquémico. Este se divide clínicamente en el síndrome crónico y el agudo. El coronario crónico se manifiesta como angina de pecho estable. El agudo se manifiesta por angina de pecho inestable o infarto agudo de miocardio o simplemente muerte súbita por esteatocina. Entonces decíamos que la enfermedad coronaria o aterosclerótica origina el 95% del síndrome coronario. Ese otro 5% puede estar en el espasmo de la coronaria y otros. Este 95% que está generado por placas de ateroma, ya dijimos que es una placa de ateroma. Hay dos tipos de placa de ateroma. La estable, que es estable frente a la ruptura, difícil que se rompa, y la vulnerable a la ruptura, fácil de romper. La placa estable es la que origina esta angina y la inestable es la que origina esto. ¿Cómo es la fisiopatología del dolor de la angina de pecho estable por placa estable? Ahí tenemos la foto. Se supone que aquí la luz del vaso va desde aquí hasta aquí. Sin embargo, como ven, está ocupada por una gran placa de ateroma y el lumen del vaso se ha reducido a menos del 30%. Este paciente, cuando está sentado o caminando despacio, no tiene problema porque el flujo de sangre que atraviesa esta pequeña luz es suficiente para oxigenar el miocardio, pero cuando el sujeto hace un ejercicio, corre, sube gradas o tiene una emoción muy intensa que libera catecolamina y el corazón se acelera como si estuviera en ejercicio, este lumen estrechado ya no es suficiente para permitir que pase todo el flujo que requiere. Acuérdense que en fisiología aprendieron de que el gasto cardíaco, que en estado basal, como estamos ahora, aproximadamente 5 litros por minuto, con el ejercicio se eleva 5 a 7 veces, o sea, 5 por 7, 35 litros por minuto que tiene que inyectar el corazón cuando hacemos ejercicio. Necesita pues tener toda la luz permeable, no solamente este pedazo. Entonces, cuando solo hay eso, y además como ya tiene enfermedad aterosclerótica, pierde su reserva coronaria, o sea, no tiene capacidad de permitir mayor flujo, además del que le permitiría este lumen permeable. Significa que no llega suficiente volumen sanguíneo, no llega suficiente oxígeno al miocardio, y entonces el metabolismo aeróbico ya no puede seguir, echa mano al ciclo de Krebs anaeróbico. Productos finales, ácido láctico y otros que generan dolor de pecho. Es así como se explica el dolor de pecho por este mecanismo. Entonces, esa característica les permite ya recordar con más facilidad las características clínicas del dolor de pecho de angina estable que tienen que aprender en este semestre. Entonces, tiene que desencadenarse con el ejercicio. ¿Sí? Ese es uno. O una emoción equivalente al ejercicio. 2, calma con el reposo o cesa con el reposo. 3, la localización puede ser precordial, retroesternal o epigástica. 4, el tipo o calidad de dolor. La gran mayoría de autores afirman que tiene que ser constrictivo o urente, o sea, opresivo o como una sensación de ardor. La gran mayoría aceptan que el dolor punzante y el dolor sordo aleja la posibilidad que sea un problema isquémico. La duración es sobre lo que hay más variaciones según el libro que escribe sobre el tema. Sin embargo, los rangos aceptados por la gran mayoría y que contrastamos en la práctica clínica
es que la angina de pecho estable va desde 2 hasta 20 minutos, no menos de 2 minutos, generalmente no pasa de 20 minutos. ¿Listo? Irradiación, ¿a dónde puede irradiar? A la cara anterior del cuello, maxilar inferior, hombro, brazo izquierdo, puede ser al lado cubital o hasta todo el brazo, a ambos hombros, ambos brazos, región interescapular izquierda. Todo eso está ahí. La otra es la placa vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A la ruptura. Esto es lo que va a generar el síndrome coronario agudo, o sea, angina inestable o infarto agudo miocardio. Es una placa donde el núcleo lipídico es bastante abundante y el tejido fibroso que le rodea es muy estrecho, de tal manera que fácilmente se rompe porque un día X, no se sabe por qué, la actividad inflamatoria lípica dentro de la placa aumenta. Y eso hace que el estrecho mango fibroso se adelgace más y se rompe. Los lípidos se ponen en contacto con las células, los elementos formes que circulan por sangre y generan el trombo. Si el trombo es suboclusivo, angina inestable. Si es oclusivo al 100%, infarto agudo de miocardio. Cuando se forma esto, el organismo echa a andar un mecanismo de lisis para destruir el trombo. Si lo consigue, puede quedar como angina inestable o en todo caso como si ha sido oclusivo, pero lo consigue rápidamente lisar el trombo, puede quedar como un infarto agudo de miocardio, no ST elevado, o sea, no transmural. Si no lo logra, entonces simplemente es un infarto agudo de miocardio, ST elevado, o el paciente hace muerte súbita por esto. Entonces, esa placa tiene de común con la estable, con la angina estable, que el tipo de dolor, la localización y la posible irradiación son exactamente las mismas. ¿En qué difiere de la angina estable? Que la angina estable se desencadenaba con ejercicio, acá no requiere. El paciente puede estar en reposo y simplemente ocurre el aumento de actividad lítica inflamatoria, se rompe la placa y ocurre el trombo dentro del vaso. Entonces, acá lo que requiere es, o mejor dicho, no requiere un esfuerzo. Entonces, una característica típica de eso es que es una angina de reposo, típicamente es de reposo. Sin embargo, si es capaz de romperse en reposo, obviamente con un ejercicio podría romperse si está en ese día con la actividad lítica inflamatoria aumentada. Eso nos puede traer confusión, porque yo puedo confundirme y decir es angina estable. Lo bueno es que esta actividad lítica inflamatoria dura por lo menos 24 horas y nunca dura más de 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que exigimos para el diagnóstico que el paciente refiera un dolor típico que hemos descrito, solo que en este caso no requiere de esfuerzo, es sin reposo, no calma con el reposo. La duración es más de 20 minutos, se acepta hasta 30 minutos. Entonces, ¿y qué más tenemos que exigir? De que tengan que haber 2 o 3 episodios en 24 horas o más incluso. ¿Por qué? Porque la placa se rompe, se forma el trombo, dolor, se lisa el trombo parcialmente, cesa el dolor. Pasan 3-4 horas, se vuelve a romper, otra vez dolor, cesa, 4, 5, 6 horas, se vuelve a romper. Eso tiene que ocurrir durante 24 horas, que es lo que dura la actividad lítica inflamatoria aumentada. No puede haber una angina inestable con un solo dolor un día y no más. Eso no es una angina estable. Tiene que haber varios episodios. Por eso ahí dice claramente, 3 puede ser 2, según los autores. Basta que haya 2, ya es suficiente para el diagnóstico. 3 o más. Nunca puede ser más de 48 horas, porque se ha visto que la actividad lítica inflamatoria que produce la ruptura de la placa nunca dura más de 48 horas. No saben por qué. Se autolimita, si es que el paciente no hace antes el infarto y fallece, ¿no? Entonces, no puede haber un dolor de pecho en reposo que el paciente diga que lo está teniendo ya como 10 días, como 7 días, como 5 días. Eso no es una angina inestable, ¿de acuerdo? Hay otras formas de angina inestable. ¿Cuál es el concepto? Que ya no son de reposo, pero igual que la angina de reposo, tiene el riesgo de hacer un infarto en esos días cercano al 20%. Estos pacientes se hospitalizan, a diferencia de la angina estable, que se trata ambulatoria. Estas dos son anginas de esfuerzo. Esta es una angina de esfuerzo que nos impresiona como un estable,
pero tenemos que indagar desde cuándo están. Si no tiene más de un mes de haber empezado y tiene características de severidad, que es la frecuencia de presentación, la catalogamos de reciente inicio y por ende pasa al grupo de inestables y se hospitaliza. ¿Por qué? Porque se ha visto que este tipo de angina puede terminar en infarto. ¿Listo? Pasa al grupo de inestables a pesar de ser de esfuerzo. La diferencia con este es que este es de reposo, no es de esfuerzo. Esta es de esfuerzo, no es de reposo. Esta es también de esfuerzo. Generalmente es un paciente que ya está catalogado de angina estable. Pero ¿qué pasa? Pasan meses o años y de pronto progresa. ¿En qué progresa? En que el dolor cuando aparece frente al esfuerzo es más frecuente o es más intenso o dura más tiempo o ocurre con cada vez menores esfuerzos. Si antes la angina le venía al subir al tercer piso de su casa, ahora le está viniendo cuando llega al segundo piso. Esta se cataloga de progresivo rápidamente acelerada, pasa al grupo inestable y se hospitaliza. ¿Por qué? Porque el riesgo de infarto es igual que esta, 20%. La posinfarto es la más ominosa de las 5. ¿Cuál es? Es aquella que ocurre dentro de las 2 semanas de que ha ocurrido un infarto. Obviamente, imagínense, eso puede terminar en un segundo infarto tan rápido, el paciente haría un shock cardiogénico, no habría músculo, fallecería. Este paciente se hospitaliza inmediato, se le hace sin angiografía coronaria, o se le hace bypass o se le hace una angioplastía, pero es urgente. Y esto es lo que hace que esto sea un síndrome y no una enfermedad, una entidad nosológica en sí, sino un síndrome. ¿Por qué? Porque esta no es por aterosclerosis, no es por placa de ateroma, es por vasoespasmo, o sea, hay un espasmo de las coronarias. ¿Listo? Generalmente es en la noche y si se le hace un electrocardiograma en ese momento saldría con cambios isquémicos, pasa el dolor, se le vuelve a hacer y es normal. Se ha visto que pueden terminar en infarto, por eso pasa al grupo de inestable. ¿Listo? Tienen que reconocer esto. Esto, todo lo que estoy diciendo, son preguntas no solo de este examen, de todos los exámenes que van a tener para el internado, la residencia, etc. Infarto agudo miocardio. Es similar el dolor al de la angina inestable, solamente que suele ser más intenso, dura más de 30 minutos y se asocia a síntomas neurovegetativos, como son náusea, euboresis fría, puede haber hasta vómito. Si el infarto es extenso, puede haber falla cardíaca, entonces puede aparecer disnea, fatiga. ¿Listo? El infarto, a diferencia de las otras 2 anginas, no se puede diagnosticar solo por anamnesis. Las anginas sí. Esto no, esto requiere o un electrocardiograma con cambios de infarto o elevación de enzimas cardíacas en sangre, los 3, ¿de acuerdo? Tanto las anginas como el infarto podrían ser atípicos, o sea, no cumplir todo lo que hemos referido en 3 grupos poblacionales, diabéticos, ancianos y en el posoperatorio inmediato de cualquier cirugía. Pasemos a otro síntoma, disnea. Es la sensación de falta de aire por parte del paciente. Cada libro lo define como quiere, pero sabemos a qué se refiere. La disnea puede tener diferentes causas, cardíaca, respiratoria, por ansiedad, son las más frecuentes. Ya después podemos tener disnea, por ejemplo, en anemias de 5 gramos por decilitro puede dar disnea. Cuando disminuye la presión, o sea, alturas más de 3.500, 4.000 de altitud también, obesidad mórbida, intoxicaciones, por ejemplo, por plomo, acidosis metabólica, la disnea, la acidosis metabólica, la de origen central por patologías neurológicas, a veces hematomas, intracerebrales pueden dar disnea. Sin embargo, de todas las posibles causas, por lejos, las más frecuentes causas de disnea son la cardíaca y la respiratoria. Entonces, la mente ya tiene que estar buscando esas patologías. No las encuentran, empiezan a buscar las otras. La disnea cardíaca, cuando ocurre, puede tener diferentes etiologías. Sin embargo, por lejos, la más frecuente es por insuficiencia cardíaca derecha, ¿listo? Congestiva. Entonces, ¿por qué digo diversas etiologías? Puede haber un paciente que no esté en falla cardíaca, pero tiene un derrame pericárdico importante. Ese derrame le provoca disnea y es de origen cardíaco y no está en falla. Pero no es lo común. Lo más común será insuficiencia cardíaca, perdón, dije derecha, me estoy equivocando, izquierda congestiva. La derecha no da disnea. La que da disnea es la insuficiencia cardíaca izquierda congestiva. ¿Cuál es la fisiopatología más o menos? Es que aumenta la presión en ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y retrógradamente aumenta en la vena pulmonar, el capilar pulmonar
Y eso en los libros es hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Y eso qué significa? Que aumenta la presión hidrostática dentro del capilar, supera la presión oncótica y hay un trasudado. Sale líquido del capilar pulmonar hacia el intersticio pulmonar, entre el alveolo y el capilar. Eso se conoce como edema intersticial pulmonar. Y se afirma que un paciente con edema intersticial pulmonar tiene un pulmón rígido para los movimientos, por ende empieza a sentir disnea. Entonces la disnea simplemente por edema intersticial pulmonar. Ahora, si sigue aumentando la presión hidrostática dentro del capilar, ya no se queda pues el líquido en el intersticio, se mete dentro del alveolo y la disnea aumenta, obviamente, pero además aparece un signo auscultatorio con el esteto en la base de los pulmones, que son estertores de fina, burbuja, inspiratorios y crépitos en las bases. ¿Por qué? Porque se ha metido líquido al alveolo que está burbujeando cuando el sujeto inspira. ¿Listo? Pero puede no haber crépitos, basta que haya edema intersticial pulmonar, hay disnea. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como tienen que conceptuar la disnea por insuficiencia cardíaca izquierda congestiva, o sea, congestión a nivel pulmonar. Entonces, en el año 1964, los cardiólogos en Nueva York idearon esta clasificación que se usa en la gran mayoría del mundo, no sé de utilidad. Clase funcional 1, la disnea a grandes esfuerzos, que si es la habitual, la que podemos tener todos nosotros al subir acá por la grada, normal. Pero si ese paciente está acostumbrado a hacer eso y ahorita empieza a tener una disnea con todavía grandes esfuerzos, pero mucho menores que los que estaba acostumbrado, eso ya en él puede ser patológico. Dicho de otra manera, la clase 1 puede ser o no patológica. Si es una cosa habitual en un sujeto sedentario, pues no es patológico. Si es un tipo deportista que de pronto empieza a hacer disnea clase 1, pues eso debe llamar la atención. Clase 2, de acá para abajo ya es patológico. Sí o sí. Clase 2 es a medianos esfuerzos, como caminar rápido, subir a un segundo piso, eso no tendría que agitar a nadie. Clase funcional 3 es a pequeños esfuerzos, o sea, actividades de aseo o muda de ropa. Si me peino, si me meto a la ducha, si me lavo la cara en un lavatorio y me agito con eso, ponerme el saco, la blusa, la camisa, me agita. Eso es disnea clase funcional 3. Se ha reído porque me he puesto la blusa, ¿no? Clase 4. La clase 4 es de reposo. ¿Qué quiere decir? No hay que confundir con ortopnea. La clase 4 no es que se echa en decúbito en la cama y le viene disnea, eso es otra cosa, eso es ortopnea. Clase 4 es una disnea sentado, el paciente sentado sin hablar, sin comer y está disneico. Eso es clase funcional 4. Ortopnea. La ortopnea es una disnea del decúbito. El sujeto o el paciente adquiere el decúbito y de inmediato tiene disnea. Se sienta y de inmediato desaparece. ¿Listo? O sea, si es de noche, pone un montón de almohadones y duerme semisentado. O sea, adquiere la posición ortopneica para poder dormir. Se le atribuye a que cuando uno adquiere el decúbito, el retorno venoso al corazón, a las aurículas, y en este caso nos interesa a la izquierda, a las aurículas aumenta el retorno venoso. ¿Por qué? ¿Y eso qué significa? Que aumenta la precarga, o sea, toda la sangre que estaba en las extremidades y en el territorio esplásmico, de súbito retornan a la aurícula. Entonces, una aurícula sana, como la de los que estamos acá, lo maneja esa gran precarga y la expulsa. A lo sumo podrá sentir lo que algunos de ustedes seguro se van a identificar, que se echan a la cama y de repente el corazón está late y dicen, uy, ¿qué será? ¿Qué tendré algo? ¿No tendré? Mejor acabaré el 6º año para saber qué tengo. Ya saben, sin llegar al 6º, ya saben lo que les pasa. Le está aumentando pues la precarga, el retorno venoso está yendo con energía a su aurícula y eso hace que sientas tus propias palpitaciones porque el corazón está latiendo, consume energía para manejar tremendo volumen que le llega. Un paciente en insuficiencia cardíaca izquierda congestiva no puede hacer eso. ¿Qué hace? Como no puede hacerlo, súbitamente aumenta la presión dentro del capilar pulmonar y entonces el edema intersticial pulmonar es enorme, incluso hasta alveolar. Eso hace que el paciente tenga ortopnea. Se sienta, otra vez esa precarga disminuye porque se va al esplásmico y abajo y ya está. ¿Listo? Entonces esa es la explicación del ortopnea. Ojo, no es patognomónico de insuficiencia cardíaca, puede aparecer en patologías respiratorias, incluso en un derrame pericárdico, sin que sea parte de una insuficiencia cardíaca. Posición ortopneica, paciente sentada para aliviar
la ortopnia. La trepopnia es una disnea del decúbito lateral, o sea, ocurre cuando el pulmón sano está abajo y el pulmón enfermo arriba, ya sea por problemas de derrame pleural o patología del parénquima o alguna obstrucción de la vía aérea, en el que está arriba. Entonces el pulmón que debiera ventilar no puede porque está aplastado, y el que debiera ventilar arriba no lo hace porque está enfermo. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se da la vuelta, lo pone al enfermo abajo, el sano arriba y tranquilo. Eso se llama trepopnia. Platipnia es una disnea diferente a la ortopnia, lo antagónico. Ocurre cuando el paciente está de pie, se recuesta y le calma. Se asocia a que ahora a lo que se llama ortodeoxia, que no es sino la desoxigenación que ocurre cuando está de pie. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando hay SHAM, cortocircuitos derecha-izquierda, o sea, cardiopatías con SHAM derecha-izquierda, congénitas, con SHAM a nivel de la vasculatura pulmonar o del parénquima pulmonar, cortocircuitos generan eso. Entonces eso se llama platipnia. Entonces, aquí estaría con la platipnia y aquí está plácidamente descansando de su platipnia. ¿Por qué? Por cortocircuitos, SHAM. Disnea paroxística nocturna es otra disnea del reposo que, a diferencia de la ortopnia, demora en instalarse y demora en desaparecer, siquiera 10, 20 minutos. Entonces, y demora en instalarse, lo que quiere decir que el paciente se duerme, porque ¿qué asume el chavo? Porque si no, no dormís. Aunque algunos están pensando, yo he echado cosas, ¿no? O sea, están jugando, viendo el televisor. No, la gente se echa para dormir. Entonces, por eso se le llama nocturna. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo la costumbre de echarme 2, 3 horas en el día sin hacer nada y me da insuficiencia cardíaca, yo voy a hacer una disnea paroxística no, diurna. ¿Por qué? Porque estoy echado día. Pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque tengo que dormir para que aparezca esto, aunque sea de día. ¿Sí? ¿Por qué tengo que dormir? Porque el centro respiratorio se deprime cuando duermo, porque no necesitamos estar activos, pues. Entonces respiramos menos ampliamente y menos frecuente. Eso, asociado a lo que ocurre ya en la ortopnia, el aumento de precarga, explica la disnea paroxística nocturna. Entonces, no interesa que duerma de noche o de día, en el momento que duerme este paciente hace eso. Entonces, cuidado, no, un paciente de repente les hace esto de día y ustedes dicen, no, pero el libro dice que es de noche. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que el paciente tiene que dormirse a la hora que sea. Entonces el sueño hace que aumente la precarga, disminuya el centro respiratorio y genere el problema. Esta es un criterio mayor de Framingham para insuficiencia cardíaca. Las otras, la disnea de esfuerzo y la ortopnia, es solo criterio menor. Este tiene más peso para diagnosticar falla cardíaca. Edema agudo de pulmón es cuando la disnea es clase funcional 4. Ese paciente se va, si no lo tratan en su urgencia médica, se va a morir ahogado en su propia sangre. O sea, es tal grado lo que he explicado que la sangre sale hacia los alveolos y sale pues una espuma acá rumbrosa, espumosa, y el paciente fallece. Es una urgencia. La respiración en Cheyne-Stokes o periódica la pongo porque está puesta toda en la literatura, pero en realidad no es frecuente en insuficiencia cardíaca. Se afirma que podría estar en pacientes en falla cardíaca mayores de 50 años. Esto es más común en patología neurológica. Cuando hay problemas neurológicos hay respiración Cheyne-Stokes, eso es común, no en cardíaca. Bueno, expliquémosla. ¿Por qué ocurre? Porque este paciente tiene deprimido el centro que sensa el CO2. Ustedes saben que todos respiramos estimulados por el CO2. Este paciente necesita un mayor nivel de CO2 para respirar. Si tiene el nivel que nosotros, no respira. Por eso hace apnea. Entonces, cuando hace apnea, recién acumula el CO2 que necesita y entonces arranca a respirar. Pues. Y como empieza a respirar, otra vez deprime el CO2, que no debiera, porque nosotros estamos respirando y no deprimimos al punto de hacer apnea. Pero él pues lo hace, porque su centro que sensa CO2 lo tiene alterado. Entonces requiere apnea para seguir respirando. Por eso es que hace esos periodos. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Palpitaciones. Es otra manifestación que puede ser de origen cardíaco. Sin embargo, ya saben que es la percepción incómoda de los propios latidos por el paciente. Lo primero que tienen que aquí descartar es si la palpitación no es por ejercicio o por emoción, porque eso es pues, fisiológico. ¿Quién no va a tener palpitaciones si estoy estresado, angustiado por algo, o si hago un ejercicio tiene que palpitar en el pecho? Descartando eso,
si la palpitación ocurre en reposo físico o emocional, hay que descartar ahora fármacos que aceleren frecuencia cardíaca, o sea, cronotrópicos positivos, santinas, cualquier fármaco que tenga acción estimulando al simpático, de repente un exceso de levotiroxina, etc. Y finalmente, si no hay nada de eso, entonces hay que asumir que el paciente puede ser portador de alguna arritmia. ¿Qué arritmia? ¿Qué cosas en concreto pueden generar la palpitación? Cualquier patología que aumente la fuerza de contracción, hipertiroidismo, un estenosis severa de válvula aórtica, tiene un ventrículo así de Popeye con una puede dar palpitación, ya, fuerza de contracción aumentada. 2, frecuencia cardíaca aumentada, o sea, taquicardia. ¿Sí? Cualquier cosa que genere eso también. Por ejemplo, un paciente que está hipotensando por déficit porque, no sé, ha tenido vómito y diarrea profusos, no ha hidratado, entonces ahí está viendo hipovolemia, la presión se cae, el simpático se activa, frecuencia se acelera para tratar de mantener la presión. El paciente, además de la diarrea y el vómito, lo que va a sentir pues palpitaciones, pero eso es benéfico para él, porque lo está tratando de mantener vivo, ¿ya? Entonces, aumento de fuerza de contracción, aumento de frecuencia cardíaca y también trastornos en la regularidad del ritmo cardíaco, o sea, cuando la actividad eléctrica cardíaca se desarregla en el ritmo, también da palpitación, o sea, arritmias, desde las benignas hasta las de cuidado, ¿listo? Todo eso puede ser provocado por palpitación.